¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo en los corazones de Jesús y María. Hoy vamos a meditar el Evangelio, pero para ello vamos a llamar al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Extendemos nuestras manos en posición de recibir y cerramos nuestros ojitos para llamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven con esa luz, con ese fuego, llena nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos comprender tu palabra, para que podamos aplicarla en nuestra vida diaria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia nos propone el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29. Dice así: el rey Herodes se enteró de Jesús porque su fama se había hecho célebre. Algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de entre los muertos y por eso tenía poderes milagrosos, pero otros decían que era Elías y otros que era un profeta como los antiguos profetas. Sin embargo, Herodes decía: Juan, a quien yo hice decapitar, ha resucitado. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Por eso Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan. Sabiendo que era un hombre honrado y santo, lo protegía, hacía muchas cosas aconsejado por él y lo escuchaba con agrado. Llegó la oportunidad cuando para su cumpleaños Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y gustó a Herodes y a los convidados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y juro, aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. Ella salió y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y le pidió: quiero que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla, y envió inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. Este fue y lo decapitó en la prisión. Trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el Evangelio que Herodes se enteró de la existencia de Jesús por su fama, porque escuchó de que algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros que era un profeta como los antiguos profetas, y para él era Juan el Bautista que había resucitado. Y nosotros acá nos preguntamos, si hemos escuchado hablar de Jesús, ¿quién es Jesús para nosotros? A la vez, también esta parte del Evangelio nos hace meditar en qué fama tenemos nosotros para con nuestra familia, para con nuestros amigos, para con los demás. ¿Qué fama hemos construido con nuestra vida? También
acá donde Juan el Bautista le da a conocer a Herodes que está viviendo en pecado porque está en adulterio. Y justo por esta declaración de Juan es que Herodías, la esposa de Herodes, le tiene rencor. Y ese rencor es tan grande que ella quiere matarlo. Y Herodes escuchaba a Juan, le gustaba lo que le decía, pero justamente en ese pecado que le dice, él no obedece. En otras cosas le hacía caso, pero en esto que es grande, que es importante, que él debería de obedecer y dejar el pecado, pues no lo hace. Y entonces vemos cómo va cayendo en un pecado mayor, ¿no? Que manda matar a un inocente. Y todo porque había jurado y lo habían escuchado las otras personas, y él, por ese orgullo, por esa presión social, no se detiene a pensar y comete un pecado mayor, ¿no? Cuando él, en vez de dar importancia a esos respetos humanos, él debió evitar caer en un pecado más grande. A veces nosotros también no dejamos el pecado, pero ese pecado nos hace daño a nosotros, nos va encegueciendo más y es como una bola de nieve, que cada vez vamos cayendo en más y más pecados y podemos llegar a un pecado tan grande como el que cometió Herodes. Pero para ello también debemos ponernos a pensar en Juan, que era un profeta, que él, ¿qué proclamaba? Proclamaba la conversión a todos los pueblos, a todas las personas, iba a decirles que se conviertan, que ya venía el reino de Dios. Y nosotros también debemos convertirnos. ¿De qué manera? Tener ese propósito firme y pedir la gracia de Dios, porque solos no podemos, tenemos que tener la ayuda de Dios. Y para ello, el Señor nos ha puesto muchos instrumentos. Tenemos la oración, tenemos la Santa Misa, tenemos los sacramentos, ¿no? El de la confesión y de la comunión. Y de esa manera es que nosotros podemos acercarnos a Dios y pedirle su ayuda para poder dejar el pecado. Y a la vez estamos llamados a evangelizar, porque no es solo que nosotros nos convirtamos, sino también nuestra familia, porque nosotros queremos el bien para ellos. Y si ellos no conocen de que las cosas que hacen están mal y les traen esa tristeza como la que tuvo Herodes, les trae esa infelicidad, pues debemos ayudarlos también, comunicándoles ese amor de Dios, esa palabra de Dios, para encaminarlos a nuestros amigos, a la gente que nos conoce. Pero primero debe efectuarse un cambio en nosotros, para que ellos con ese testimonio también quieran ese cambio para ellos. Por otro lado, debemos ser valientes, no tener miedo. Al comienzo vamos a tener dificultades. A lo mejor la gente no nos va a hacer caso, se van a burlar de nosotros, nos van a injuriar, nos van a perseguir, pero tenemos la promesa de Dios en Mateo 5:11, donde nos dice que nos alegremos cuando estemos en ese tipo de dificultades. ¿Por qué? Porque la paga del Señor en el cielo será abundante. Entonces no nos desanimemos y más bien tengamos ese firme propósito de
cambiar, de convertirnos verdaderamente. Entonces vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos ayude. Entonces te pedimos, Señor, y a ti, Madre María, que nos ayudes en este propósito de ser mejores, en este propósito de una conversión auténtica, que seamos valientes, que seamos fieles, que llevemos siempre la verdad de Dios a todos aquellos que conozcamos, especialmente a nuestros familiares y amigos, que con nuestro testimonio de vida podamos evangelizar. Y pedimos para ello tu gracia, tu ayuda, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes y que tengan un santo día.